dedicado a los emprendedores, microempresarios. Estamos en vivo acá desde TikTok y también estamos con la gente que está interactuando con nosotros desde el Zoom. Las personas que están en el Zoom y las que están en el WhatsApp. De repente voy a compartir un poco lo que estamos mirando acá con la gente del Zoom y también con la gente de TikTok. A todos los que se van uniendo al TikTok, gracias por el tap, gracias también por compartir para poder llegar a más personas. El tema de hoy que vamos a hablar, el cierre en la negociación de cobranzas. Voy a ir respondiendo las preguntas que me van haciendo la gente que está en el Zoom y la gente que está haciendo en el grupo de WhatsApp, para hacer esto más interactivo. Como les digo, la idea es que todos nosotros podamos aportar un poquito, ¿verdad? Hoy queríamos hablar de 4 técnicas fundamentales de cierre de negociación, que es lo más común, ¿verdad? Que generalmente se utiliza en gestión de cobranzas. El concepto de cierre me dicen acá. Y el cierre es el momento de la negociación donde se pactan los acuerdos. El cierre es el momento donde uno tiene que repasar todo lo que habló, a lo que llegó con el cliente, y por sobre todo hacerlo por escrito, ¿verdad? Generalmente yo recomiendo que se haga por escrito para que eso tenga una validez y después posteriormente hacer un seguimiento. ¿Por qué fallan los cierres tradicionales? El error más común es presionar de más al cliente. Generalmente nosotros buscamos que el cliente se adecue a nuestras necesidades. Ese es uno de los errores más comunes. Cuando yo lo que pretendo es hacer que el cliente se adecue a lo que yo necesito y no escuchar la necesidad del cliente. El cierre no es el final de la gestión. Es realmente donde inicia el recupero de la relación comercial con el cliente. Entonces, cuando yo hago un cierre, tengo que tener en cuenta los beneficios. Yo siempre digo que hay que resaltar, y es la consecuencia natural de una buena conversación. Cuando nosotros hablamos de la etapa previa a la negociación, de ver cuál es la posición y cuál es el interés del cliente, justamente es para poder hacer un buen acuerdo en base al interés del cliente. Es muy importante que anotemos siempre todo y que digamos al cliente los beneficios del acuerdo, de llegar a ese acuerdo con el cliente. ¿Cuáles son los tipos de cierres? El más común, el que casi todos conocen, es el cierre de doble alternativa, que es un cierre que hace que el cliente elija entre dos opciones, donde no le damos la opción a que nos diga que no al acuerdo. La mente humana no le gusta elegir entre sí o no, prefiere elegir entre opción A o B. Entonces nosotros tenemos que aprovechar eso, y consiste en dar por hecho que el cliente quiere pagar, pero en lugar de preguntarle ¿va a pagar hoy?, lo que tenemos que preguntarle es ¿cómo va a pagar? Entonces ahí eliminamos la posibilidad de que nos responda que no. Un ejemplo sería: perfecto, señor Rodríguez, viendo que está de acuerdo con el descuento, le queda mejor realizar el pago hoy, así congelamos el beneficio, o prefiere que le generemos o le pasemos el número de cuenta para que realice mañana el depósito. En las dos opciones que le estamos dando, no les damos la oportunidad que nos digan que no va a pagar, sino si bien le decimos si va a pagar hoy o si le decimos que va a pagar mañana. El otro tipo de cierre es el cierre por amarre o por atadura, que generalmente se dice. Se basa en hacer preguntas al final de sus frases que fuercen un sí. ¿Qué es lo que hacemos? Le amoldamos en el pensamiento del cliente, le metemos el sí como respuesta, de manera que cuando nosotros hagamos la pregunta final: hola Iván, a todos los que se van uniendo, gracias por el tap. Vamos
Envíen sus preguntas si tienen alguna duda con relación a lo que estamos conversando. A la gente que está conmigo en el Zoom, le pido un poquito de paciencia porque veo que me están haciendo muchas preguntas. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir anotando las preguntas que me van haciendo y al final del programa vamos a ir respondiendo la mayoría de las preguntas si es que nos da el tiempo. La idea es poder desarrollar los 4 puntos que conversamos. Quiero decir a la gente del TikTok que me escribió, ayer no pudimos transmitir, pero sí trabajamos con la gente del WhatsApp y con la gente del Zoom. La idea era hacer un programa ya en vivo, ¿verdad? Lastimosamente la persona a quien yo hice la gestión de cobranza, a quien visité, no me autorizó a que se puedan subir los videos. No pudimos luego filmamos solamente una parte. Y no pudimos hacer, la idea es tener un ejercicio real ya en la calle. Estamos intentando hacer eso con algunas personas con quienes estamos haciendo el taller de negociación a través del Zoom. Y cada uno va contando su experiencia un poquito, cómo le fue y cuáles son los principales obstáculos que tienen. Acá me están haciendo varias preguntas justamente. Yo voy anotando acá de repente las preguntas y voy a ir pasando al final. Quería aclarar nomás eso porque mucha gente me escribió ayer y me preguntó qué pasó, porque no se hizo el live. Lastimosamente no pudimos hacer porque no nos permitieron, ¿verdad? Pero sí hicimos el Zoom con la gente que sí se unió. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Estábamos hablando del cierre por amarre. Bueno, el cierre por amarre se basa en hacer preguntas al final de tus frases, donde buscamos que el cliente diga que sí. En toda la llamada o en toda la visita hacemos preguntas donde acumulamos varios sí. Psicológicamente va a ser más difícil que te diga que no al momento de que le hagamos la pregunta final, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que terminar cada pregunta, cada argumento con un comodín que es verdad, no es así o correcto. Vamos a dar un ejemplo. Para mantener tu crédito abierto, tu Inforcon limpio, esto te va a permitir acceder a nuevos créditos, ¿verdad? Le decimos. Entonces ahí el cliente te dice que sí. Ese ya le sacamos el primer sí. Generalmente lo que utilizamos son preguntas simples. A mí me gusta mucho recordar los datos del cliente. Una de las tácticas para que el cliente no cierre la negociación, que esto lo aprendí del amigo Félix Cardoso, que él siempre me dice, pedirle su cédula y tener su cédula en la mano. Entonces, cuando tenés la cédula en la mano, el cliente no se va a cerrar hasta tanto vos no le entregues la cédula. Por supuesto, la cédula le pedís para completar los datos, de completar toda la solicitud de acuerdo. Entonces, con cuanto vos tengas la cédula en la mano, puedes hacer preguntas simples, ¿verdad? Como por ejemplo, acá dice que usted nació en la ciudad de Limpio, ¿es así? Entonces, sí, te responde. Acá dice que usted es soltero, ¿esto es así? ¿Es correcto? Te vuelve a decir que sí. Y ese tipo de preguntas. ¿Su dirección sigue siendo Hernandaria 241? Sí. Entonces se va completando eso como algo. Eso es un entrenamiento al cerebro para cuando nosotros lleguemos a hacer la pregunta final, de que nos puedan dar una respuesta positiva. A toda la gente que me está escribiendo también en el teléfono, les agradezco. Yo estoy mirando acá en el WhatsApp las preguntas que me van tirando y voy a ir cargando. Hola Iván, hola Capuzoto, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que se van uniendo. Denle tap a la pantalla y compartan con más personas para llegar a más personas. Recuerden, la peor gestión es la que no se hace. Entonces todo esto que nosotros vamos hablando, lo ideal es que se pueda ir haciendo la práctica. ¿Qué es lo máximo o lo peor que nos puede pasar? Que el cliente nos diga que no pasa nada, volvemos a agendar eso, una nueva gestión, y volvemos a gestionar. Hola Alexi, hola Walter,
Cristi, ¿cómo estás? Bienvenido a todos los que se van uniendo, gracias. De vuelta, el cierre por amarre es acostumbrar al cliente que te responda que sí, con preguntas simples. Puedes preguntarle, ¿tu segundo nombre es Fernando? Sí. Veo que naciste en la ciudad de Limpio. Sí. Y le vas dando así. Entonces al momento de decirle, por ejemplo, es muy importante para usted llegar a un acuerdo sobre esta deuda. Si te dice que sí, ahí ya tenés el 50% cerrado. Entonces ahí le haces la propuesta final y le haces el cierre. Entonces lo ideal es que dejemos asentado el compromiso hoy mismo para que recupere esa tranquilidad. ¿Le parece correcto? Y te vuelve a decir que sí. Una vez que ya te dice que sí, ahí ya tenés cerrado el acuerdo. Entonces le vas diciendo, bueno, el acuerdo final que hacemos es, yo le doy un descuento, un 20%. Recuerden lo que hablamos de las concesiones, siempre se dan a cambio de algo, ¿verdad? Le hago un descuento del 20%, pero usted me realiza hoy una entrega de por lo menos la mitad de la deuda. Con eso aseguramos el beneficio. Hola Fiorella, ¿cómo estás? Gracias por tu tap. Fiorella trabajó conmigo y entrenamos en esto. Ella conoce mucho lo que es la negociación, es una experta en ventas. Gracias por el tap y por compartir. Hola Julio, ¿cómo estás? A todos los que se van uniendo, gracias. De repente tengo que estar en 2 pantallas. Quiero que entiendan eso porque estamos con la gente del Zoom también, que son un poco impacientes porque tengo ya varias preguntas. Bueno, y ese es el otro tipo de cierre, que es el cierre por amarre, que es acostumbrar al cliente a que te diga que sí. El otro tipo de cierre es cuando nosotros asumimos de que el cliente quiere, eso es un cierre por presión. Aquí lo que ocurre es que asumimos con total seguridad que el acuerdo ya está cerrado. No le pedimos permiso para cerrar, pasamos directamente a la acción, registramos cuáles son los datos de pago, el número de cuenta, las cuotas, ese tipo de cosas directamente, y tenemos que ser muy firmes con el cliente en el sentido de que no le tenemos que dar lugar a que pueda volver a presentarnos una excusa o una objeción. Tenemos que ser muy profesionales con ellos. Este es ideal para clientes que dan muchas vueltas. Está el cliente que quiere cerrar el acuerdo, pero de repente hay clientes que está bueno lo de la escucha activa, de escucharle al cliente, pero hay clientes que te quieren contar toda su vida y a veces se olvidan que ya te contaron y te vuelven a contar lo mismo. Y a ese tipo de clientes nosotros tenemos que presionarle un poquito a ir hacia el cierre, de manera a que nosotros manejemos la gestión. ¿Qué pasó de Alma Marcela Silva de Alegría? Dice. La verdad que no sé qué pasó de ella. Creo que te referías a una de las chicas que trabajaban con nosotros. No sé por dónde está, pero vamos a consultar un poquito por dónde anda. ¿Cuál es el ejemplo? Vamos a ver un ejemplo de cuál es el cierre por presión directa. Excelente, señora Graciela. Veo que su propuesta de 3 cuotas se adapta perfectamente a tu presupuesto. Procedo en este momento a congelar el interés y a emitir los cupones de pago. La factura. Dígame, ¿a qué correo electrónico prefiere que le envíe los comprobantes? Entonces yo directamente le digo lo que voy a hacer y ya le digo que cómo vamos a proceder. Entonces asumimos ya nosotros la responsabilidad. No dejamos que el cliente sea el que marque la pauta o el tiempo de la negociación. El cuarto tipo de cierre que vamos a ver hoy es el cierre por urgencia o por síndrome de escasez, que es el cierre por pérdida de oportunidad. Lo que nosotros le decimos es que si le damos un plazo a los beneficios que le estamos ofreciendo,
Hola Majo, bienvenido, bienvenida, bienvenido a todos los que se van uniendo. ¿Qué es lo que hacemos en este tipo de cierre? Apelamos al miedo del cliente a perder el beneficio. Un beneficio que nosotros le presentamos como un beneficio exclusivo y que tiene un límite de validez. Siempre es por tiempo limitado, de manera que la persona se sienta presionada a poder tomar en ese momento esa opción. Señora, mire, entiendo, esto no es ninguna amenaza. Lo que quiero advertir es que este beneficio tiene una fecha de caducidad, que es esta semana. Hoy día viernes nosotros tenemos que hacer nuestra productividad de la semana y tenemos hasta hoy. Ya la otra semana esta cuenta va a pasar a otro compañero y yo no voy a poder ofrecerle estos beneficios y no sé cómo van a ser. Entonces le explicamos eso al cliente. Este descuento especial del 40% sobre la mora ya me aprobaron y es justamente válido hasta hoy. Si dejamos pasar esta fecha, el sistema vuelve a cargar los intereses y ya no voy a poder hacer yo el pedido. ¿Qué le parece si aseguramos este ahorro ahora mismo y realiza el pago? Entonces le presionamos con él de esa manera. Siempre tenemos que ser sutil. Hola, hola, hola Sunilda, a todos los que se van uniendo, muchas gracias. Hola Cristian, bienvenidos a todos. Siempre tenemos que sentir un poco de presión al cliente, pero no de manera drástica, sino más bien como un beneficio. Siempre tenemos que resaltar el beneficio. Vamos a ir leyendo un poquito las preguntas. Hola profe, ¿qué hacemos cuando el cliente te dice: está bien tu propuesta, pero llámame a la otra semana? Tengo que pensar. El famoso, ese es un clásico, el famoso tengo que pensar es lo más común. Ese es, realmente puede ser dos cosas. Puede ser que tenga miedo, puede ser que tenga falta de interés, o puede ser que realmente en ese momento no cuente con el dinero como para hacer el acuerdo. La gente, cuando no tiene el dinero, no quiere tomar ningún compromiso. El paraguayo es mucho te dice: ¿para qué voy a tomar un compromiso si no voy a poder cumplir? Dos cosas ahí. Primero, la deuda ya existe, el compromiso ya fue tomado, entonces no tenemos que aclarar eso. Segundo, esa deuda se tiene que pagar sí o sí. Entonces, cuanto antes se pague es menos lo que va a pagar el cliente. Tenemos que también explicarle eso a la persona, y cuanto más tarde genera más gasto, más interés. Dice, ya pasa que cuando pasa el tiempo prescribe la deuda, me dicen acá. Sí, para los casos de prescripción de deuda nosotros tenemos que tener un calendario máximo hasta cuándo se puede gestionar, y eventualmente tiene que pasar a otra área, el área judicial. Igual hoy día las empresas lo que hacen es, una vez que entran en mora, ya pasan a un departamento jurídico. Ahí se hace otra vez una evaluación de la situación del cliente y hay una etapa de maduración de mora, donde si el cliente cayó o está pasando por un mal momento, se le da generalmente entre 180 o 360 días para que se recupere. Son 6 meses o un año que se espera para que madure la mora, y una vez pasado ese tiempo se vuelve a gestionar. La prescripción se da recién a los 5 años. Entonces, generalmente, por regla, lo que hacemos es a los 3 años y medio, todas las cuentas tienen que ser demandadas. Eso cambió un poquito. Hoy día casi la mayoría de las empresas tienen sus propios estudios jurídicos, entonces ya inician la demanda una vez que entra a incobrable contablemente, pasan a demanda y se genera la demanda que corre normalmente, y también se hace en paralelo una gestión de cobro extrajudicial. Eso es lo que se está haciendo, respondiendo un poco acá a la pregunta del compañero. César me dijo, ¿qué hace cuando...? Ese ya leí. Está bien la propuesta. Y es lo que dije,
Ahí lo que te podemos hacer es aplicar un cierre que le presionamos. Entendemos perfectamente que quiera analizar esto. Sin embargo, esta propuesta está en base a lo que comentamos. Recuerden lo que hablamos de anotar. Y justamente para que no tengan que pensarlo, ya lo hicimos, lo desarrollamos juntos y habíamos dicho que esa era una cuota que usted no le iba a forzar. Entonces le van explicando eso al cliente, le van diciendo, por eso es importante hacer las preguntas, ¿cuánto usted puede pagar mensualmente? ¿Cuánto es lo que...? Entonces eso que ustedes le sacaron de información le van usando para poder hacer el cierre. Profe, ¿cómo se cierra un cliente que te dice tengo que consultar con mi esposo? Yo lo primero que le digo siempre en tono de broma o un poco de sarcasmo, ¿verdad? Ya veo quién es la persona que toma las decisiones en su casa. Eso generalmente le hace que a la otra persona que reaccione un poquito. Hola José, hola Celeste, ¿cómo están? Hola Miguel, ¿cómo están? Bienvenidos. Cuando hace ese tipo, ya veo quién es la persona que toma las decisiones, te dicen, no, lo que pasa es que tengo que consultar, ¿no? Acá vos te das cuenta cómo es, cómo reacciona, entonces también un poquito. Y generalmente yo le digo eso, ¿verdad? Y le digo, qué gran pregunta. Realmente, le digo eso en forma de burla un poquito, pero es también para medir un poquito. Le digo, ahora veo quién es el que toma las decisiones. Lo que tenemos que hacer ahí es sumarse al equipo y le decir, me parece excelente que lo consulte con su esposo, con su esposa, con su marido. De hecho, cuidar la economía familiar es lo primero. Ahí te vas poniendo de su lado. Entonces, usted me indica en qué horario yo puedo llamar y así conversamos los tres juntos, o en qué horario está su marido o su señora. Entonces vas desarmando las objeciones. Si la persona te dice constantemente tengo que pensarlo, eso para su tranquilidad pueden usar, yo siempre digo, para su tranquilidad, ¿qué le parece si lo pienso y yo le vuelvo a llamar mañana a esta hora? O me dice cuándo le puedo llamar. Entonces agendan una segunda gestión de vuelta. Hola Julie, hola Miguel, a todos los que se van uniendo, bienvenidos. Gracias por el tap y gracias por compartir también. Lo que estaba diciendo es, cuando te dicen ese tengo que pensarlo, tienen que anotar la gestión y decirle qué le parece si le vuelvo a llamar hoy, lo piensa hoy y le vuelvo a llamar mañana. Entonces le damos un pequeño espacio de postergación, pero no muy grande, para que no se enfríe la negociación. A ver, otra pregunta que dice, ¿qué hacemos cuando el cliente se victimiza? Dice, a mí me pasa cuando voy a cerrar, el cliente se enoja y me dice que lo estoy presionando demasiado. Bueno, y cuando el cliente se enoja al momento del cierre es porque siente que está cuidando su bolsillo. A nadie le gusta realmente pagar, por sobre todo cuando ya está en mora, porque el efecto placebo de la compra ya se fue. Y aquí tenemos que bajar la tensión usando un poquito el cierre por amarre, puede decir, le decimos bien así, utilizando un poco ahí ya la tonalidad. Señor González, lamento mucho si sintió una presión de mi parte, no es mi intención, ahí ya le pedimos disculpas, ¿verdad? Y ahí de vuelta a los beneficios resaltamos, ¿verdad? Mi único objetivo es ayudar a salir de esta situación de mora, para que no sigas subiendo, para que no suba tanto tu deuda. Si ahí te calmas, sí, te entiendo, te dice el cliente. Entonces, ¿qué te impide? Ahí le hacen la pregunta, ¿qué te impide a que podamos avanzar?
al llegar a un acuerdo. ¿Qué te impide? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo yo te puedo ayudar? Algo que desarma muchísimo en negociación y gestión de cobranza es la palabra ¿cómo te puedo ayudar? Entonces, ustedes le dicen al cliente, decime cómo te puedo ayudar. Eso ayuda muchísimo porque ahí el cliente capaz y sea sincero y te dice realmente cuál es el problema, ¿verdad? Acá hay otra pregunta. ¿Estos cierres sirven cuando estamos haciendo gestiones por WhatsApp? Hoy día ya no se usan más muchas llamadas. Vos siempre hablas de llamadas. Cierto. Tienes mucha razón. Gracias, Walter, por la pregunta. Hoy día ya no están muy dispuesta la persona a atender una llamada. Es muy incómodo para el cliente atender una llamada. Por sobre todo cuando está en un ambiente de trabajo o un ambiente donde hay mucha gente. Está más mal visto luego ya recibir llamadas. La mayoría de lo que se hace es hoy por día por chat. Entonces tenemos que entrenar a tener las respuestas. Generalmente lo que yo le digo a la gente que tiene trabajo es tener en su portapapeles los atajos. WhatsApp permite esa opción de tener atajos y tener prediseñada la respuesta que le vamos a dar ante cada objeción. Entonces, una de ellas es poner, por ejemplo, cuando es el cierre alternativo, estimado señor Juan, para aplicar el descuento especial que acordamos, ¿prefiere que le envíe el link de pago con tarjeta o prefiere el número de cuenta para hacer una transferencia? Y le ponemos las dos opciones. Esas dos opciones ya te podemos tener prediseñadas en nuestro teléfono y es totalmente válido. Tenemos que tener como mínimo 4 respuestas a objeciones prediseñadas. Entonces, y también las palabras clave que recién comenté. Hola Carlos, hola Ninfa, ¿cómo están? Reina, bienvenida. Hola Cintia. A todos los que se van uniendo, tap a la pantalla y compartimos para llegar a más gente. Gracias por lo que a todas las personas que están participando también acá en el Zoom y en el WhatsApp y que me están haciendo las preguntas. La facilidad que tiene hacer por WhatsApp o otro tipo de canales digitales es que se pueden enviar links, se pueden enviar imágenes, se pueden enviar otros tipos de herramientas que puedan ayudar al cliente. También ayuda mucho el uso de emoticones, solo que tenemos que saber cada uno qué significa, no enviarle de repente algo que se malinterprete. Siempre yo utilizo, hago los atajos y en el cierre le pongo siempre un emoticón con respecto a lo que estamos conversando. Ayuda mucho también a descomprimir la presión cuando estamos negociando con el cliente, porque da otro aire, un aire más así, más jovial. Entonces, hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Noemí, bienvenido a todos los que se van uniendo. Si le dan tap a la pantalla, hola Hugo, hola Noah, hola Isidro, ¿cómo están? Bienvenidos. Vayan compartiendo y darle tap a la pantalla para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias a todos los que se van uniendo, a todos los que también enviaron ya su regalo. Gracias. Sigo con la gente respondiendo un poco las preguntas acá en el WhatsApp. Hola jefes, ella acá. Hola jefe, ¿cómo hacemos cuando el cliente te dice que no tiene plata? ¿Cómo aplicas un cierre si el cliente te dice con total sinceridad que se quedó sin trabajo y no tiene un peso? ¿Y qué le hace? Cuando te dice eso, acá entramos en la zona humana, donde ya entra la parte estratégica. Ustedes saben qué es lo que yo generalmente hago. Generalmente lo que hago es buscarle trabajo a esa persona. Gracias a Dios por la cantidad de contactos que tengo, yo suelo ofrecerle a la persona, bueno, ¿en qué voy a trabajar? ¿Qué es lo que haces? Y trato de conseguirle un trabajo. Entonces, pero le condiciono, mira, de tu trabajo
tanto por ciento le vas a dedicar al pago de tu deuda. Me funcionó ya en varias ocasiones que, gracias a Dios, le pudimos ayudar a las personas a conseguir trabajos, o incluso a algunas personas a entrenarle a que aprendan un nuevo oficio o que puedan desarrollar una nueva tarea, y funcionó, ¿verdad? Si realmente la persona no tiene ingreso, ahí es buscar el pago total de la deuda. Estamos perdiendo el tiempo. Entonces es buscar un acuerdo para mantener la cuenta haciendo pagos simbólicos. El famoso para mover la cuenta. Para no perder tu cuenta tenemos que mover. Hola Peti, ¿cómo estás? Hola Chapo, bienvenido. Hola Johnny, bienvenido también a todos los que se van uniendo. Acá es cuando el cliente realmente no tiene un peso y te dice abiertamente que no tiene nada. Dos cosas, un lado de ver la parte humana y otro lado de la parte estratégica. La parte humana ya les dije que es ver si le podemos ayudar a esa persona a conseguir trabajo, y la parte estratégica es hacer pagos simbólicos para mantener la cuenta y no perder, ¿verdad? Darnos un ejemplo ahí. Y es lo normal, ¿verdad? Lamento mucho cuál es tu situación ahora. Sé que vas a salir adelante, animarle, hablarle un poquito de que no pierda la esperanza. Y para que esta deuda no sea un problema mayor, cuando consiga empleo, hagamos un pago mínimo simbólico. Y hacemos un monto de 50, 100 mil guaraníes. Y congelamos la deuda. Así la cuenta se mantiene con nosotros. Es lo mínimo que se puede hacer cuando ya la persona se declara lo así en bancarrota. Otra pregunta dice: ¿qué pasa si el cliente me dice cómo yo sé si lo que pago hoy no va a subir todo mañana? Eso es, en realidad esa es una excusa que el cliente se escuda en eso, ¿verdad? Yo sé que muchas personas dicen: no, a mí no me conviene hacer un pago si después va a subir todo otra vez. No, por eso justamente hablamos de congelar la deuda. Esta es una objeción de la persona que se hace el desconfiado. Ahí nosotros tenemos que ver, lo primero, si realmente quiere pagar o no quiere pagar. Acá lo que podemos hacer es el cierre de presión, ¿verdad? Mire señor, para demostrarle seguridad, para nosotros lo más importante es que usted se sienta seguro. En el mismo momento en que usted realice el depósito, nosotros le vamos a emitir un comprobante y le vamos a ir diciendo cuánto es su saldo. Personalmente yo le voy a gestionar. ¿Le parece bien? Entonces le das esa tranquilidad, le transmitís eso y hacen las cuentas. Hola Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Avi, CEO, ¿cómo están? Hola Sara, bienvenida a todos los que se van uniendo. Gracias por compartir y a todos los que le están dando tap a la pantalla. Te amo abuela, hey. Hola, ¿qué tal? OpenNax, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Gracias por estar. Estábamos hablando del cliente que te dice, el que es desconfiado. Y ahí darle las garantías, decirle directamente: yo personalmente me voy a asegurar, pero si uno recuerden, no se comprometan a lo que no van a cumplir. Y si se comprometen con un cliente así, vean de cumplir con ese cliente, de hacer todo lo posible por lo que yo estoy diciendo. Yo voy a hacer seguimiento, entonces hacer ese seguimiento hasta enviarle su recibo con el saldo. ¿Qué hacemos con los clientes desaparecidos? Como vos decías antes, que le chupó Omni, sí. Le chupó Omnigo era un término que usaba una amiga que en paz descanse, Rita Rotela, que siempre ella contaba que había clientes que le chupó Omni. Teníamos reuniones de cobranza con la gerencia
Y ¿qué pasó con fulana y tal? Y él ya siempre salía a decir, le chupó. Y hasta que el señor Mendoza le preguntaba, ¿qué significa le chupó? ¿Y qué se desapareció? Y acá me preguntan, ¿qué haces cuando negocias todo, llegas a un acuerdo con el cliente, te dice que sí, pero en el día de pago desaparece, apaga el teléfono, le chupó hoy? Es el clásico fantasma de la cobranza. Ahí fallamos en el cierre. No, algo no hicimos bien para que se desaparezca. Hola Miguel. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Todos los que se van uniendo, muchas gracias. Hola Estela. Estamos hablando un poco de los tipos de cierre en una negociación de cobranzas. A todos los que se van uniendo, si le pueden dar tap y compartir. Y si desaparece es porque algo hicimos mal. Ahí tenemos que ver en el acuerdo si hicimos bien el repaso de lo que acordamos. Lo que tenemos que hacer siempre es un recordatorio al momento del cierre, ¿verdad? Un recordatorio de todo lo que se conversó con el cliente, que todo lo que se acordó con esa persona, para que esa persona pueda dar cumplimiento a eso que se hizo en el acuerdo. Si al momento del pago, cuando ya es el día del pago, desaparece esa persona, es porque algo hicimos mal. Tenemos que repasar. También es muy importante el tema de cuando hacen los cierres y los acuerdos, las referencias. En caso de que usted no esté, ¿a quién yo puedo acudir? Hola Gabriel, hola Arthur, hola Eder, ¿cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Gracias por unirse. Pelado me reclamó que no hacemos más ningún asado, por lo menos me dicen. Tenemos que hacer realmente. Hola Jocelyn, hola Beto, hola Edu, a todos los que se van uniendo. Gracias por estar. Tenemos que ver qué falló al momento de... Si la persona desaparece al momento del pago, es porque o una cosa, o le pasó algo, o realmente hicimos mal algo en el proceso del cierre y del acuerdo. Tenemos que ver qué hicimos mal y reagendar una gestión y tener un plan B. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado del plan B? ¿Qué pasa si? Y cómo tenemos que escalar en la gestión. Bueno, ahí es un momento de que tenemos que escalar en la gestión y lastimosamente tenemos que involucrarle a terceros, ¿verdad? Eso también es parte del acuerdo. Acá me dice otra pregunta. O sea, en realidad me dicen, a muchos clientes me cierran la negociación. Cuando hacen el cierre de la negociación me dicen, yo te voy a pagar el capital, pero no te voy a pagar ni un peso de interés porque es un robo, tu empresa es un fraude. Bueno, ese es el descargo del cliente. Ahí tenemos que respetar un poco, ¿verdad? Y practicar la escucha activa. Dejar que el cliente se descargue. Capaz algo se hizo mal, entonces le escuchamos. Hola mami, ¿cómo estás? Gus, Alan, ¿cómo están? Bienvenidos. Todos los que se van uniendo. Escucharlo un poquito y entender cuál es el motivo de su enojo. Porque si te dice eso es porque algo le está molestando. Y ahí es donde nosotros podemos utilizar el cierre por pérdida de oportunidad. Le dicen, entiendo tu postura, entiendo tu rabia, tu enojo. Precisamente por eso hicimos una campaña donde le condonamos el 80% de esos intereses acumulados. Es decir, nosotros ya hicimos nuestro esfuerzo de acercarnos a lo que usted pide. Si dejamos pasar el día de hoy, esa quita se pierde y el saldo vuelve a total original. Para no perder este beneficio que tanto le favorece, hacemos hoy la operación y cierran con ese cliente. Hagan eso. Ya... De vuelta, no es simplemente hablar de esto y no llevar a la práctica. Lo importante es llevar a la práctica.
¿Qué se hace cuando el cliente te ofrece una cantidad ridículamente baja que sabes que tu empresa no te va a aceptar? Y nunca decirle un no rotundo al cliente, porque ahí va a romper la negociación. Va a tener una excusa, el cliente te va a decir, no, yo les quise pagar y ustedes no aceptaron. Es lo primero que le va a decir. Entonces tenemos que usar un cierre condicionado ahí. Señor Luis, ese monto está muy por debajo de las políticas de la empresa. Sin embargo, veo su real intención de pago. Vamos a algo. Si yo logro que me aprueben ese pago de manera excepcional, usted puede hacer una transferencia de inmediato. Entonces, lo ideal es generalmente lo que hace el cliente te prueba. Entonces, si le exigí el pago en ese momento, le decís, ahora mismo haceme la transferencia y yo te consigo. Vas a medir cuál es su intención, si te está aprobando o si realmente esa es su intención de pago. Le puedes tomar el pago 1 o 2 meses, pero al tercer mes ya le decís, bueno, tenemos que volver a negociar, señor, porque esto está muy por debajo de la política de la empresa. Entiendo que estaba pasando por un mal momento. Y eso fue una excepción, por eso le habíamos tomado el pago. Y vuelven a negociar. Muy importante es para cada negociación el tono de la voz, por sobre todo cuando es por llamada telefónica. La diferencia entre gestión por teléfono y gestión por WhatsApp. Yo generalmente le pido al cliente, cuando vamos a hacer el cierre, le digo, te puedo llamar 5 minutitos. Y es preferible hacer el cierre en forma por teléfono. Si te dice que no puede hablar, envíenle un audio y hagan el cierre. Es mucho mejor hacerlo en forma personal, ¿verdad? Y si no, se le envía por voz y también se hace el acuerdo por escrito, ¿verdad? Pero es muy importante el tono de la voz al momento. Los cierres, acá me dicen, ¿qué hacemos cuando el cliente desaparece? Ese ya leí. No hay el cierre es para los clientes con quienes estamos negociando. Vamos a ir hablando también de técnicas de búsquedas de clientes, que vamos a hablar eso más adelante. Está dentro de nuestro... Si ven en el material, ahí pueden adelantar, en el material está las técnicas de búsqueda de clientes y cuáles son las opciones que tenemos para buscarle al cliente. Pero cuando el cliente no te atiende, estamos hablando del cierre, no te atiende, es circunstancial, no es que esto ya va a quedar así. Vamos a ir viendo otras opciones de manejo de cliente de búsqueda. Bueno, muchas gracias a todos los que se unieron hoy. Si les sirvieron estos tips, si todo lo que estamos conversando está en sintonía con lo que ustedes están haciendo en su emprendimiento, en su empresa, no se olviden de seguirnos en redes sociales, de hacer sus preguntas, envíen en el directo sus consultas totalmente gratis, no hay ningún recargo por eso. Y vayan comentando también los videos que estamos teniendo. Gracias a todos los que se unieron en el WhatsApp. Gracias a la gente que está en el Zoom por compartir hoy. También a la gente que se unió en el TikTok. Muchas gracias. Vamos despidiendo un poquito. Vamos a vernos otro día mañana. De vuelta, muchas gracias. Seguimos otro día.